Y al seguir recordando con gratitud al Señor por la vida del pastor MacArthur, recordamos su amor hacia los hermanos en español. Esto se vio de varias maneras. Ustedes recordarán que él apoyó el inicio de un grupo en español hace unos 50 años atrás, que hoy día se llama Gracia en español, Grace en español. En mi época antediluviana se llamaba Ministerio Hispano, pero ya pasaron los años. Elena se ríe, está sonriendo. Ella también era de esa época. Pero bueno, Elena, tú sabes, con amor, sabes cuánto te queremos. Pero yo recuerdo cómo a lo largo de los años, teniendo el privilegio de poder traducir para él, en la sesión como la que hoy predicó Nathan, le ponían el micrófono, dejaban el micrófono encendido, y yo me acuerdo que lo podía escuchar cantando en español a todo pulmón. Y ustedes saben, canta bien, lo pueden oír ahí en YouTube, pero en español, pues yo estaba, la verdad, ahí en un recital privado, disfrutando oír a nuestro amado hermano John cantando en español. Y ese amor por extender el Evangelio en español también se vio en su iniciativa de iniciar la traducción de sus sermones en español. Y con el tiempo sus libros fueron traducidos, y hoy día vemos cómo el Señor sigue usando sus sermones, sus libros, mediante gracia a vosotros. Y eso es solo en español, sin contar los otros idiomas ni la internet. Hasta donde sabemos, después del inglés, el idioma en el que hay más sermones y más libros del pastor MacArthur es el español. Incluso algunos de ustedes recordarán cuando el pastor MacArthur viajó y predicó en la tierra prometida de la República Dominicana, también en la madre patria de España, y como lo decía ayer nuestro querido Homero, en un lugar muy especial, la capital de la tierra de este lado del milenio, México. Y obviamente, hermanos, no, la verdad, la tierra que fluye tantas bendiciones, la tierra de Honduras, ahí también estuvo nuestro... no se quedaron atrás, hermanos, nada penosos. Y hace unos años, cuando el pastor MacArthur era presidente de Master Seminary, Master, recuerden, abrió el programa en español, y hoy 30% de los alumnos son parte de ese programa. Y hoy Masters ofrece 2 maestrías acreditadas completamente en español, al mismo nivel académico que en inglés. Realmente, hermanos, somos el idioma consentido. No, en su gracia soberana, la verdad es que la respuesta correcta a tanto privilegio a través del ministerio del hermano MacArthur es reconocer que el Señor nos ha dado mucho y nos demandará mucho, porque al que mucho se le haya dado, más se le demandará. Y uno de los temas sobresalientes del ministerio del pastor MacArthur fue la doctrina de los últimos tiempos, incluyendo el reino milenial de Cristo. ¿Por qué habló de eso tanto? ¿Por qué le preocupaba tanto hablar de la escatología, como se llama en términos teológicos la doctrina de los últimos días o los últimos tiempos? ¿Por qué? Porque al interpretar de manera coherente la Escritura, esto es, de manera literal, gramático, histórica, reconociendo lenguaje figurado en todo lo que el Señor ha revelado de Génesis, Apocalipsis, buscando entender la intención del autor original, nuestro hermano MacArthur concluyó, con muchos otros hombres fieles a lo largo de la historia de la Iglesia, que siempre que la Escritura usa la palabra Israel, siempre se refiere a la nación de Israel, el Israel étnico. Y entender eso lo llevó a explicar que entender el lugar de Israel en el plan eterno de Dios es el cimiento para entender correctamente el plan de Dios para el futuro. Y al mantener esa interpretación coherente, al enseñar todo el consejo de Dios, el pastor MacArthur entendió que para que el Señor cumpla los pactos que le hizo a la nación de Israel, y para que el Señor cumpla las promesas que le hizo a la nación de Israel a lo largo del Antiguo Testamento, concluyó que el Señor Jesucristo regresará después de 7 años de juicios futuros en la tribulación para establecer su reino milenial. De hecho,
El pastor MacArthur predicó una serie de 6 partes que ya está traducida y en proceso de producción, titulada ¿Por qué todo calvinista debe ser premilenialista? Algunos de ustedes lo escucharon o lo han oído ahí en internet seguramente. Inició con un sermón, una conferencia de pastores hace años, y lo expandió, profundizó y se convirtió en una serie de 6 sermones titulada ¿Por qué todo calvinista debe ser premilenialista? Y en la providencia del Señor me asignaron el tema del milenio. Y aunque confieso que me vi tentado a adaptar esa serie, darle crédito y predicarla en un sermón, no lo hice. Y orando y pensando en cómo servirles de la mejor manera posible en esta sesión, aterricé en un pasaje hermoso de Isaías, y es Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Leamos el texto para empezar. Isaías capítulo 33. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Versículo 2, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado, tú, brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas a levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Isaías 33, 7. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas. Cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto. Aborreció las ciudades. Tuvo en nada a los hombres. Se enlutó, enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Versículo 10, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Versículo 17, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada. Ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador,
Jehová es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No diré el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Un pasaje hermoso. Este capítulo es un ejemplo excelente de cómo un entendimiento correcto del reino milenial futuro del Señor aquí en la tierra nos motiva a confiar en el Señor en medio de nuestra aflicción presente aquí en la tierra. Ahora, como cualquier otro pasaje de la Escritura, para entenderlo y aplicarlo correctamente, necesitamos entender por qué el Espíritu Santo lo escribió mediante Isaías a los israelitas que lo escucharon por primera vez. Isaías capítulo 33 es parte de una sección que va del capítulo 28 al 33, 6 capítulos. Estos 6 capítulos han sido llamados el libro de los ayes, el libro de los ayes. ¿Por qué? Porque en estos 6 capítulos el Señor presenta 6 párrafos que comienzan con la palabra ay, griega, ay. En estos 6 capítulos el Señor se concentró en 2 temas proféticos primordiales. Número 1, el ataque de Asiria contra Israel, y número 2, el juicio final de Dios en el futuro. El ataque de Asiria contra Israel y el juicio final de Dios en el futuro. Y el Señor escribió acerca de estos 2 temas con la intención, escuchen, de que Israel dejara su pecado y confiara en Dios. Esa fue la intención del autor, por lo que podemos ver aquí en el texto, que Israel dejara su pecado y confiara en el Señor, y particularmente en este texto el énfasis se encuentra en confiar en el Señor, y por ello aquí en Isaías capítulo 33 vemos 2 acciones de Dios para que confíes en Él. 2 acciones de Dios para que confíes en Él. En primer lugar, vemos que Dios juzga, versículos 1 al 12. Y en segundo lugar, Dios reina, versículos 13 al 24. Dios juzga, Dios reina, y veamos la primera, versículos 1 al 12, Dios juzga. Dios juzga. Ahora, por ser el enfoque de este sermón el milenio, que está realmente primordialmente en el último punto, por razones de tiempo únicamente vamos a hacer algunos comentarios breves de los versículos 1 al 12 para entender los detalles del 13 al 24. Entonces vean el versículo 1, Isaías 33, 1. Aquí está ay, esa palabra, ay. Este es un lamento porque viene el juicio de Dios. Observen para quién es el ay aquí en el versículo 1. Versículo 1, ay, lamento porque viene el juicio contra, vean el 1, contra ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad se hará contra ti. ¿A quién describe aquí el Señor en el versículo 1? Por el contexto histórico parece apuntar a la nación de Asiria. Asiria. También hay indicadores en el capítulo que apuntan a eso. Esto nos colocaría entonces alrededor del 701 antes de Cristo. Vemos más detalles de este ataque en Isaías capítulo 36, y esto obviamente muestra que Dios conocía a detalle el pecado de Asiria. Y aquí tienen ustedes, hermanos, un recordatorio de que el Señor conoce el pecado de cada uno de nosotros, de todo ser humano, y que es perfectamente justo. Esto es ojo por ojo a nivel divino, la ley del talión. Obviamente en Cristo, por su gracia, nos ha dado gracia, y nuestros pecados han sido juzgados en la cruz, y por eso para los que están en Cristo ninguna condenación hay, como dice Romanos 8:1. Ahora, aquí Asiria probablemente ya había sitiado los muros de la ciudad de Jerusalén. Recuerden que en esa época protegían las ciudades, en la época del Antiguo Testamento, con muros, y la ciudad de Jerusalén también tenía sus muros, como recuerdan la ciudad de Jericó allá en el libro de Josué. Entonces Asiria habría
sitiado a Jerusalén. Esto significa que los tenían rodeados, nadie podía salir ni entrar. Esto lo hacían en esa época para forzar a la ciudad a rendirse. Y el versículo 1 debería haber animado a los israelitas que oyeron esto a confiar en Dios, porque Él destruiría a los asirios que los rodeaban. Pero la declaración de juicio contra Asiria en el versículo 1 motivó a orar a Isaías. Y vean que aquí en el versículo 2, Isaías le pidió al Señor que actuara, que liberara a Jerusalén del ataque asirio. Observen versículo 2, es una oración hermosa, podríamos, y los animamos a que la estudien ustedes a detalle, es hermosa. Vean el versículo 2, Isaías dijo: oh Jehová, es el nombre hermoso del Señor que destaca que Él es el Dios fiel, el Dios que guarda el pacto, el eterno, el que no depende de nadie y toda su creación depende de Él, que Él no cambia. Le dice, vean Isaías 33:2, aquí el profeta le pide al Señor, versículo 2, oh Jehová, de manera personal, ten misericordia. En hebreo, muéstranos gracia. A ti hemos esperado. En hebreo, te esperamos con expectativa. Y continúa, tú, brazo de ellos en la mañana. Una mejor traducción es, sé nuestro brazo cada mañana. Aquí el brazo de Dios, como en otras partes, simboliza su poder. Aquí Isaías le está pidiendo al Señor, Señor, tú, sé nuestro poder cada mañana. Y al final del 2, vean, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación, de aflicción. Aquí Isaías está atribulado, está afligido, está sufriendo. Y observen que aquí le pidió al Señor gracia, confió en Él, le pidió fortaleza, liberación en la aflicción, en base a su fidelidad, porque Él es Jehová, el Dios que guarda el pacto. Esto nos da una idea, hermanos, de la seriedad de la situación. Isaías clamó al Señor para que lo salvara de Asiria. Y el Señor le respondió en el versículo 3, vean, al decir mediante Isaías que iba a actuar. Pero es muy importante que vean en el 1 y 2 la situación para entender correctamente lo que viene al final del capítulo. Realmente era una situación seria que estuviera, y este es uno de los indicadores por los que creemos que realmente este era el ataque asirio de Isaías capítulo 36. Tenían rodeada Jerusalén y esto lo hacían de nuevo con la intención de que al no entrar nadie ni salir nadie, la idea era presionarlos a que se rindieran porque morirían de hambre, porque no habría sustento, no podían ir por alimentos. Y vean versículo 3, el Señor respondió mediante Isaías 33:3, los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú, sus despojos en el 4 serán recogidos como cuando recogen orugas, esto es insignificante, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas, aterrados. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión, esta es Jerusalén, de juicio y de justicia. Y en el 6, reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro, dándonos un vistazo de lo que viene al final del capítulo. En el 7, he aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente, aparentemente apuntando a que trataron de negociar algo con Asiria y no pudieron. Versículo 8, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Parece que Asiria tenía un convenio con Jerusalén, lo violó. Versículo 9, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora en el 10 me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Y esto es para Siria, versículo 11, concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. En el 12, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Mostrando aquí el Señor que lo que haría con Asiria lo haría en el futuro con las naciones. Pero aquí la idea es que cuando los espinos cortados son quemados, se queman rápidamente. Es como cuando la hierba seca se está quemando, se quema de manera instantánea, rápida. El punto aquí es que Dios acabaría con los asirios,
de manera total y rápida. Esto debería haber animado a la audiencia original de Isaías a confiar en Dios, porque el Señor les dijo, va a aplastar a Siria, aunque estaban amenazando a Jerusalén. Y hermanos, igual que con Asiria, el Señor conoce el pecado de todos y juzgará el pecado de todos, como ya lo dijimos, a su tiempo. A su tiempo. Esto nos debe motivar a confiar en Él, especialmente cuando ves la injusticia, la impunidad, la iniquidad en la que vivimos ahogados en este mundo que nos rodea. Vivimos como dice 2 de Pedro 3 de Lot, aquel justo, recuerdan, afligía su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de los impíos en Sodoma. Entonces aquí en Isaías 33 vemos dos acciones de Dios para que confíes en Dios. En primer lugar, vemos cómo Dios juzga al presentar su juicio contra Asiria en los versículos 1 al 2, y vean en segundo lugar cómo Dios reina. Dios reina, versículos 13 al 24. En el versículo 13, Isaías vuelve a hacer algo que vemos en varios lugares de su libro, y esto es que salta al futuro, como en Isaías 9, en Isaías 61, 1 al 3, Isaías 9, 6 y 7. Hablando de la primera venida, salta a la segunda venida de una frase a otra. Y aquí lo hace igual, porque a partir del versículo 13 vemos 5 bendiciones que disfrutarán los israelitas creyentes en el reino milenial. 5 bendiciones que disfrutarán los israelitas creyentes en el reino milenial. Y buena noticia, Apocalipsis 5:10 dice que reinaremos sobre la tierra. Esto apunta a que reinaremos en el reino milenial. Es literal. En otras palabras, estas 5 bendiciones las disfrutarán los israelitas creyentes y nosotros también, como la iglesia, diferente Israel. Y aquí en Isaías 33, 13 al 24, el Señor le explicó a estos israelitas estas 5 bendiciones en el reino para fortalecer la confianza de estos israelitas en Él. Y recuerden, estaban frente a la amenaza siria. Ahora una aclaración, aquí no les dijo que el reino duraría 1000 años. A lo largo del Antiguo Testamento el Señor únicamente le dio pactos a Israel y promesas que cumplirían el reino mesiánico terrenal, y no fue sino hasta Apocalipsis capítulo 20 que el Señor dijo que ese reino durará 1000 años. De ahí la palabra milenio. Y lo dijo ahí en Apocalipsis 20 5 veces. 1000 años, 1000 años, 1000 años. Y así como todos los números en Apocalipsis son literales, así también el número 1000 es literal en Apocalipsis 20. Y de hecho, en toda la Biblia, como lo dice la Biblia de Estudio MacArthur, y claro, está en lo correcto lo que dice ahí. Cuando se usa, escuchen, cuando se usa un número para describir una palabra, como 1000 años, o el día segundo como en Génesis 1, siempre es un número literal, nunca figurado, nunca simbólico. Escuchen esto otra vez. Cuando ustedes vean en la Biblia un número que se usa para describir una palabra, en términos gramaticales, un adjetivo que describe un nombre, como 1000 años, son 1000 años. Día primero, día segundo, es el primer día, el segundo. Siempre es un número literal, nunca es simbólico. Estos son 1000 años literales, 1000 años. Entonces, aquí viene la primera bendición en el reino milenial. Vean versículos 13 al 15, liberación del juicio divino. Liberación del juicio divino. Versículo 13, oíd, este es un mandato en hebreo. Oíd los que estáis lejos, estas son las naciones extranjeras. El Señor les está hablando a través de Isaías, obvio esto es para su audiencia original, israelitas, pero esto es para infundirles confianza. Versículo 13, oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, esto es Judá, conoced mi poder. ¿Por qué dijo esto? Porque el poder del Señor se manifestará en su liberación de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Por los versículos que siguen. Y aunque aquí no nos da los detalles que siglos después el Espíritu Santo reveló en el resto de la Escritura, esta liberación que viene a continuación
podría apuntar a la batalla que va a venir inmediatamente antes del establecimiento del reino milenial en la segunda venida, en Apocalipsis capítulo 19, también conocida como la batalla del Armagedón. Vean el versículo 14. Los pecadores se asombraron, en hebreo temblaron de miedo. Vean dónde. Los pecadores se asombraron en Sión. Sión es otro nombre para ¿qué ciudad? Jerusalén. Sigue el texto en el 14. Espanto, en hebreo temblor, sobrecogió a los hipócritas, o en hebreo impíos. Y escuchen estas dos preguntas al final del 14. ¿Quién de nosotros morará o habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¡Qué preguntas! ¡Qué preguntas! Los israelitas escucharon esto por primera vez. Sabían que las frases el fuego consumidor y las llamas eternas se refieren ¿a quién? A Dios, a Jehová, al Señor. Esto lo sabemos porque en Deuteronomio 4:24, ahí desde la ley siglos antes de Isaías, en Deuteronomio 4:24, Dios le dijo a Israel: Jehová tu Dios es fuego consumidor. De hecho, recuerdan ustedes en Hebreos 12:28 y 29, el Espíritu Santo usa este título del Señor: nuestro Dios es fuego consumidor, para motivarnos a vivir con gratitud, con temor y reverencia en nuestro servicio al Señor. Pero aquí, hermanos, en Isaías 33:14, estos son títulos aterradores del Señor, hermanos. Véanlo de nuevo al final del 14. Fuego consumidor, llamas eternas. Estas dos frases describen a Dios como juez. Esto es aterrador. Obviamente son preguntas retóricas. Esto es, la respuesta nos la da la manera en la que es hecha la pregunta. ¿Quién puede morar con el fuego consumidor? ¿Quién puede vivir con el juez de manera específica? Vean la frase al final del 14, las llamas eternas apuntan al juicio de Dios en el infierno eterno. La frase llamas eternas apuntan al juicio eterno de Dios en el infierno. Y desde Isaías capítulo 1 este es uno de los temas recurrentes: tormento eterno. Juicio de Dios en una eternidad de tormento. Entonces los versículos 13 y 14 dicen que los pecadores tiemblan de miedo cuando conocen el poder del juez. Entonces, ¿cuál es la pregunta ahí? Versículo 14, ¿quién de nosotros, preguntaban estos israelitas, morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El versículo 15 nos da la respuesta en una frase: el creyente genuino. El creyente genuino. Por implicación, la persona quien ha transformado por gracia el Espíritu Santo, el que tiene fe genuina, y esa fe genuina, esa transformación se manifiesta en una vida de obediencia, como lo describe el versículo 15. De hecho, los versículos 14 y 15 habrían sido un llamado implícito al arrepentimiento para los primeros israelitas que oyeron esto. Sabemos que el versículo 15 no enseña que la persona que hace estas obras buenas evite el juicio de Dios. Esto lo sabemos porque Isaías explica que Dios perdona al que viene a Él en arrepentimiento y fe en base a la vida, muerte y resurrección del siervo sufriente. Esto lo vemos en Isaías 1, ¿recuerdan? Venid, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos, serán como blanca lana. Isaías 55, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová. Isaías 55, el cual tendrá de él misericordia. 53, porque él llevó nuestros pecados, fue molido por nuestras transgresiones. Este es igual para ti y para mí en este día. Si tú no conoces a Cristo aún, vas a enfrentar la totalidad de la furia del Dios que es fuego consumidor. Y la única manera de evitar eso y de vivir con Él, Dios que es fuego consumidor, es a través de la fe arrepentida únicamente en el fuego consumidor encarnado, que vivió una vida perfecta y murió en la cruz para llevar la eternidad de tormento que merecemos todos los que creemos en Él
y el Padre quedó satisfecho con ese sacrificio y vida perfectas y por eso lo resucitó al tercer día. Ahora, aquí en el versículo 15, vean hermanos, este es un texto hermoso. Vemos una descripción entonces de un creyente genuino y conforme escuchamos brevemente la explicación del versículo 15, examinémonos. Si somos creyentes genuinos, esto debe caracterizar nuestra vida. Desde el punto de vista de Efesios 2:10, el versículo 15 es una muestra de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vean aquí en el versículo 15, hay 6 frases que describen la virtud de un creyente genuino como la constante en su vida. 6 frases que describen la dirección, no perfección, como decía el hermano MacArthur. Aquí tienen 6 frases que describen la dirección de la vida de un creyente genuino. En primer lugar, vean, el creyente genuino es, versículo 15, el que camina en justicia. Esto es, camina en rectitud, en obediencia a Dios. Esto se refiere a una conducta obediente a la ley de Dios, a la palabra de Dios. En segundo lugar, 2:6, versículo 15, y habla lo recto. Esto es, habla la verdad. En otras palabras, como constante en su vida, no miente. En tercer lugar, el creyente genuino, versículo 15, es el que aborrece la ganancia de violencias o de extorsión u opresión. Esto es, presionar a la gente para que haga algo que produce dinero. Observen que no solo evita ganar dinero al dañar a otros, sino que lo aborrece. Esto es, internamente lo desprecia. Esto muestra deseos santos. Esto muestra regeneración genuina. Esto es Romanos 7. Lo que hago no lo entiendo, sino lo que aborrezco, eso hago. 4:6, vean, siguiente frase, versículo 15, el creyente genuino es el que sacude sus manos para no recibir cohecho, o en hebreo soborno. Este hombre no recibe dinero para alterar la verdad, no recibe dinero para devolverle ilegalmente el favor al que le dio dinero. Observen, hermanos, que estas 2 últimas frases muestran que no ama el dinero. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La manera en la que ves y usas el dinero revela la condición espiritual de tu corazón, y aquí lo volvemos a ver. 5:6, versículo 15, el creyente genuino es, escuchen, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Observen de nuevo que no solo se abstiene de matar a gente, sino que se abstiene de oír propuestas que dañen a otros, propuestas que muestren odio o venganza. No solo evita participar, sino que ni siquiera quiere escuchar la propuesta a pecar de esta manera. Y finalmente vean en sexto lugar, al final del 15, el creyente genuino es el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Esto es hermoso. Observen que este creyente evita exponerse al pecado, anhela la santidad a tal grado que versículo 15 cierra sus ojos, tapa sus oídos, aborrece el pecado. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo a través de Isaías describió al creyente genuino, el que puede habitar en comunión con las llamas eternas, con estas frases? ¿Por qué estas 6 descripciones en particular? Por lo que vemos en Isaías capítulo 1, parece que estas frases confrontaban de manera directa los pecados en los que vivían los líderes de Judá. Pero escuchen esto, dentro del contexto profético de este pasaje, esta regeneración de Israel, estos son israelitas regenerados, esta regeneración de Israel, esta salvación de Israel apunta al cumplimiento del nuevo pacto de Jeremías 31. Y escuche esto, como nosotros, como la iglesia, según 1 Corintios 11, hemos sido hechos participantes del nuevo pacto, no reemplazando a Israel. Este nuevo pacto Dios lo va a cumplir con Israel cuando regrese y los salve y vivan en el milenio. Pero Dios en su gracia nos da el privilegio de participar del nuevo pacto. Y si realmente el Señor, como parte del nuevo pacto, nos ha hecho nacer de nuevo, nuestra vida se mostrará de esta manera.
esta será la dirección de nuestra vida. Entonces, aquí en los versículos 13 al 24 vemos 5 bendiciones que disfrutaremos en el reino milenial, que nos motivan a confiar en el Señor frente a la aflicción presente. En primer lugar, ya vimos liberación del juicio divino. Ahora vean en segundo lugar, protección y alimentos seguros. Versículo 16. Protección y alimentos seguros. 16. ¿Qué está pasando aquí? Recuerden, en el versículo 14 al final, las preguntas son: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Vean el 14 al final. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Respuesta, versículo 15. El que camina en integridad, etcétera. Llora, 16. ¿Dónde va a vivir este creyente? 16. El creyente del 15, 16, habitará en las alturas. Estas son las alturas de los montes. ¿Cómo lo sabemos? Por la siguiente frase, véanlo en el 16. Habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Aquí vemos descrito al principio del versículo 16, seguridad o protección asegurada, y al final del 16, alimento asegurado. En otras palabras, el Señor va a proveer protección y provisión alimenticia sin duda alguna. Sin duda alguna. Esta es la abundancia de alimento en el reino terrenal de la que habló el Señor desde Génesis 49, 11 y 12, abundancia de vino y de leche, abundancia de cultivo y animales, como alguien dijo. Ahora, hermanos, recuerden el contexto original. Esto es clave para entender correctamente esto, que armoniza con el resto de la Escritura en términos del reino milenial, terrenal, aquí, literal. Escuchen, aquí, con la amenaza de tener una escasez de alimentos y crimen debido al ataque asirio. Recuerden, cuando los israelitas oyen esto, están rodeados por Asiria. Están preocupados porque no tienen seguridad, se van a quedar sin comer. Y debido a esa presión, el Señor usó la ocasión para prometerles aquí protección y alimentos en el reino futuro. Esto debería haberlos motivado a confiar en el Señor. Hermanos, esto no es carnal. Esto es lo que dice la Escritura. Disfrutar de las bendiciones físicas del Señor refleja su bondad, hoy y en el milenio. No debemos pensar que es pecaminoso el placer físico disfrutado en santidad. Escuche esto, pensar que el placer físico disfrutado en obediencia al Señor es pecaminoso es pensar de manera equivocada. Como los falsos maestros de 1 Timoteo 4, que mandaban abstenerse de ciertos alimentos y del matrimonio pensando que eso les ganaba favor ante Dios. O como las ideas falsas de Colosenses capítulo 2, que presentaban como algo espiritual el no disfrutar de placeres físicos no pecaminosos. Y además, hermanos, recuerden algo, así como el cielo es un lugar físico en donde viviremos con cuerpos físicos de resurrección como el de nuestro Señor, así también el milenio será un lugar físico. Esto es hermoso. Estamos tan acostumbrados a vivir con crimen y con problemas económicos. Y escuchen, ningún gobernante humano puede acabar con el crimen y la pobreza. Solo uno, el Rey de Reyes. Y lo hará después de que regrese y esté reinando aquí en la tierra en el milenio, y cumplirá esta promesa para Israel, y cada uno de los que somos cristianos lo viviremos. Entonces, aquí en Isaías 33, 13 al 24, vemos 5 bendiciones que disfrutaremos en el reino milenial para motivarte a confiar en el Señor. Vamos a disfrutar de liberación del juicio divino, protección y alimentos seguros, y esta es la mejor de todas. Esta es la cereza de la cereza del pastel. Versículo 17, ver al Rey en su trono. Esto es hermoso, este versículo es para memorizarse, enmarcarse, esto es hermoso. Aquí viene la mejor bendición del milenio, lo mejor que disfrutaremos.
Y a partir del versículo 17, Isaías parece hablarle de manera directa al creyente de los versículos 15 y 16 y le dice, vean esto, hermanos, saboreen esto. 17, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Vean el texto de nuevo, tus ojos verán al Rey en su hermosura, en el hebreo en su belleza, toda su gloria, todas sus perfecciones. Son ojos físicos. En el 16 era alimento y protección física. Esto es físico. Esto es, versículo 17 al final, la tierra. Los ojos de los creyentes israelitas, dice el versículo 17, y de todo creyente de toda época, como lo vemos en otras partes de la Biblia, verán al Rey aquí en toda su gloria, aquí en la tierra. Y vean al final del 17 la frase, verán la tierra que está lejos. Esa frase indica que hasta donde puedan ver, la idea es hasta donde puedas ver. La idea es que por toda la tierra el Rey estará reinando. ¿Quién es el Rey? Claro, sabemos que es el Rey de Reyes, pero en el contexto, versículo 22, dice que Jehová es nuestro Rey. Solo este es el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Este, hermanos, es el cumplimiento del pacto davídico de 2 de Samuel, capítulo 7. Ahí en el pacto davídico, el Señor le prometió a David que uno de sus descendientes reinaría en su trono aquí en la tierra. Vean esto en el versículo 5, Jehová habita en el cielo, pero aquí en el versículo 17 está físicamente reinando en la tierra. ¿Cómo es esto posible? Esto implica la encarnación y lo que podríamos llamar la coronación cuando regrese a reinar corporalmente. ¿Cuándo? Cuando reine aquí en el milenio. Después de que regrese. Vean por un momento Isaías 9, versículos 6 y 7, el texto navideño clásico, uno de varios hermoso. Vean esto, Isaías 9, 6. Isaías 9, 6, véanlo. Dice este texto hermoso, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hasta aquí se oye como un niño cualquiera. Y el principado sobre su hombro, este es de sangre azul. Este es un niño que será príncipe, que va a reinar. Pero vean esto, versículo 6, y se llamará su nombre admirable, consejero. Hasta ahí todo normal. Un niño muy inteligente que va a reinar. Pero, ¿es Dios fuerte este niño? ¿Este niño es Padre eterno? ¿Este niño es príncipe de paz? Esto es la encarnación. El versículo 6 se cumplió en la primera venida. Y vean el versículo 7, se cumplirá en la segunda venida. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, como decía el pastor MacArthur en esta serie de 6 sermones de por qué un calvinista debe ser un premilenialista, no puedes hacer esto espiritual. No te puedes atrever a ir a predicar el evangelio a un israelita y decirle que todas las promesas del reino terrenal son espirituales. No puedes hacer eso. El Señor no está reinando, no ha reinado. Cuando vino la primera vez a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Esto es físico y lo vemos a lo largo de la Escritura. Como decía también el pastor MacArthur, perdón, ya, lo siento, estoy aquí ya adaptando algo, pero bueno, le doy crédito para que abra su apetito. Hermanos, tenemos que ser honestos con el texto. Tenemos que ser honestos con el texto. Ya se me olvidó lo que iba a decir porque no tenía en mis notas, pero si me acuerdo ahorita se los digo. Ya estaban listos. Una palabra brillante del pastor MacArthur que olvidé. Bueno, esperamos que me acuerde. Esperamos que me acuerde. Escuchen, hermanos, como alguien dijo, como lo vemos en toda la Escritura, el cumplimiento literal de tantas profecías de la primera venida garantiza el cumplimiento de tantas profecías en la segunda venida. Qué privilegio, hermanos. Versículo 17, véanlo de nuevo, Isaías 33, 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Esto es físico, literal, aquí en la tierra. Y esto nos lleva, hermanos, no solo a que disfrutaremos de
liberación del juicio divino en primer lugar, y de protección y alimentos seguros en segundo lugar, y de ver al Rey en su trono, sino también en tercer lugar y en cuarto lugar de seguridad. Seguridad, versículos 18 al 23, véanlo. Aquí en Isaías 33, 18, Isaías menciona personas relacionadas con la opresión de los enemigos contra los israelitas. Versículo 18, hablándole este israelita regenerado que vivirá en el milenio para animar de nuevo a estos israelitas que oyeron esto por primera vez a que se arrepintieran y confiaran en el Señor. Versículo 18, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Parece que este hombre al final del 18 planeaba o exploraba para diseñar un plan de batalla. Estos de nuevo eran personas que funcionaban, eran parte de los enemigos de Israel que atacaban a Israel. Y versículo 19 continúa, no verás aquel pueblo orgulloso o insolente, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. ¿Por qué dijo esto? Porque aquí en los versículos 18 y 19, el Señor les dijo que en el reino futuro, nunca más los israelitas vivirán los temores y aflicciones de sus enemigos. En el milenio los israelitas solo pensarán en lo que vivieron. Y vean el 20, versículo 20, mira, un mandato, mira Sión, esto es Jerusalén, escuchen esto, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, morada quiere decir lugar para vivir, de quietud. Continúa el texto en el 20 al final, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Observen, hermanos, que los mismos ojos que verán al Rey aquí en la tierra, en el versículo 17, son los mismos ojos que verán a Jerusalén en el 20. Esto es aquí en la tierra, no en el cielo. Y la idea del 20 es esta: Jerusalén disfrutará de las fiestas de la ley, paz, seguridad de manera permanente. Dice alguno de ustedes, no que el nuevo pacto reemplazó al antiguo, no que el Señor cumplió el antiguo pacto, es correcto, pero esto se va a celebrar como conmemoración, en memoria, celebrando el sacrificio de nuestro Señor, como celebramos la cena del Señor. Esto se celebrará en el templo milenial descrito en Ezequiel capítulos 40 al 48. Y aquí tienen ustedes el cumplimiento del pacto sacerdotal de Números capítulo 25. Vean, hermanos, la perfección de la mente del Señor y su palabra. Todo está entretejido. Cómo se relacionan estas verdades y convergen en el reino milenial. Pero ¿por qué podrá adorar Israel al Señor en Jerusalén, aquí en la tierra? Porque Dios la protegerá. ¿Dónde dice eso? Versículo 21. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. La idea es que Jerusalén estará segura y tendrá ríos y arroyos muy anchos. Por lo que vemos en Ezequiel 47, Dios hará que en la tierra de Israel haya ríos que no existen en la actualidad, y esto encaja con el terremoto mundial que el Señor causará en la segunda venida, según Zacarías 14, 4. Ese terremoto hará que hayan ríos donde hoy día no hay, y después de su regreso a la tierra, el Señor establecerá su reino milenial, pero ya para el reino milenial, escuchen, la superficie de la tierra será diferente a la de la actualidad. Y de esta manera, como dice aquí Isaías 33, 21, Dios hará posible que Jerusalén tenga estos ríos y arroyos muy anchos. Escuchen, hermanos, esto es glorioso, que Israel esté en la tierra y disfrute de tanta bendición. Será el cumplimiento de la promesa del pacto abrámico de Génesis 12. Tierra, nación, bendición. Vean por favor la fidelidad de Dios y su palabra al cumplir en el milenio estos pactos. El pacto abrámico, el pacto sacerdotal, el pacto davídico y el nuevo pacto. Ver la fidelidad del Señor Israel nos debe motivar a confiar en el Señor, porque Él cumple lo que dice. Y vean versículo 22, ¿por qué estarán seguros los habitantes de Jerusalén? El 22 es otra bomba, hermanos. Podríamos predicar varias semanas. Vean,
Como en el 22 describe el Señor, se describe a sí mismo, versículo 22, aquí explica por qué los habitantes de Jerusalén estarán seguros, porque Jehová, recuerden, no hay otro como Jehová, ninguno más hay. Versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, quiere decir el que da la ley. Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Observen que 4 veces se repite nuestro o nos, apuntando a la relación salvadora de nuevo que tendrán estos israelitas con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, nos salvará. Estas 4 realidades de lo que el Señor hará con estos israelitas en el futuro, en el milenio, también se aplican a nosotros. ¿Cómo? Por ser nuestro juez. Vean el texto en el 22, porque Jehová es nuestro juez. Por ser nuestro juez nos ha declarado inocentes, únicamente en base a los méritos de Cristo. Versículo 22, por ser nuestro legislador. Él tiene la autoridad de mandarnos qué hacer en su palabra. Por ser, versículo 22, nuestro rey. Estaremos en su reino cuando Él esté aquí en la tierra, en el trono de David, en el milenio. Y por ser, versículo 22, nuestro Salvador, nos ha salvado de la esclavitud, el castigo y en el futuro de la presencia del pecado. Esta descripción de Dios, hermanos, del versículo 22 de Jehová nos ayuda a entender algo de lo que dice el versículo 17, tus ojos verán al Rey en su hermosura. ¡Qué hermosura! 17, que es nuestro juez, legislador, nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Esto es hermoso, esto es glorioso. Esto debe infundirles confianza frente a la amenaza siria, frente a la tentación a afligirse, preocuparse porque se iban a quedar sin comida, iban a estar sujetos a las atrocidades de ser atacados por los asirios. Y vean cómo termina aquí el capítulo, versículo 23. El Señor sigue hablándole a Jerusalén en el milenio, a los habitantes representados por Jerusalén. Versículo 23, tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron en el hebreo, ni abrieron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. Es última frase del 23, por lo que viene ahí en el 18 al 22 es clave para entender lo que dice el 23. Veanlo de nuevo al final. Los cojos arrebatarán el botín. Este versículo 23 parece comparar a Jerusalén con un barco indefenso, pero escuchen esto. Por el poder del Señor del versículo 22, aquí en el 23 al final, aún los más débiles como los cojos actuarán como un ejército conquistador. ¿Por qué? Por la seguridad en la que vivirán los israelitas en Jerusalén en el milenio, en el futuro. Hermanos, si hay algo que anhelan los israelitas en Jerusalén en nuestra época, es esto: seguridad, no el riesgo y el ataque continuo en el que viven hoy día. Y esto que viven en la actualidad es el cumplimiento de lo que el Señor dijo en Lucas. Recuerdan, Jerusalén será hollada, será pisada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Desde la cautividad babilónica hasta que regrese el Señor y establezca el reino milenial, Jerusalén sufrirá algún tipo de dominio gentil. A eso se refiere la frase, Jerusalén será hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué ánimo debe darnos para evangelizar a los israelitas? Esta es una excelente entrada para evangelizar, ¿no es cierto? Entonces llegamos a la última, hermanos, rápidamente. Aquí hay 5 bendiciones que disfrutaremos en el reino milenial que nos infunden confianza. Esa liberación del juicio divino en primer lugar, esa protección y alimentos seguros en segundo lugar, ese privilegio de ver al Rey en el trono. En tercer lugar, esa seguridad en el cuarto lugar, y en quinto lugar, salud y perdón de pecados. Salud física y perdón de pecados. Versículo 24. Salud física y perdón de pecados. Vean esto en el 24. No diré el morador, este es el habitante, ¿de dónde? De Jerusalén, de Sión, como lo hemos estado viendo aquí en el texto. Vean el texto en el 24. No diré el morador, no diré el habitante de Jerusalén,
este israelita salvo que vivirá en el milenio, en el futuro. Versículo 24, vean, no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella, en Jerusalén, le será perdonada la iniquidad. Esto muestra que todos los israelitas que vivan en Jerusalén disfrutarán de salud y perdón de pecados. Y de nuevo esto sucederá cuando regrese el Señor y establezca su reino milenial, como dice Romanos 11, 26 y 27. Entonces todo Israel será salvo. Ahora hay que aclarar algo, escuchen. Para los creyentes con cuerpos de no resurrección, para los creyentes con cuerpos no de resurrección como los nuestros, que sobrevivan a la tribulación y entren con cuerpos no glorificados, el hecho de que nadie esté enfermo vuelve a mostrar que la maldición será suavizada, como lo vemos en Isaías 11, porque leímos hace un momento con Josías en Apocalipsis 22, ya no habrá más maldición en el cielo nuevo y la tierra nueva. Este no es el cielo nuevo y la tierra nueva, este es el milenio. La maldición de Génesis 3 y sus efectos serán atenuados, no quitados totalmente, sino hasta que el Señor destruya los cielos y la tierra, como estudiamos esta mañana con Nathan, y haga cielos nuevos y tierra nueva, Apocalipsis capítulo 21. Pero aquí, para los creyentes que lleguen, que entren, y obviamente que tengan hijos, esa maldición será suavizada, y los cuerpos, y esos creyentes que mueran, van a recibir, por lo que vemos en la Escritura, por implicación, cuerpos de resurrección de manera inmediata, y por tener cuerpos de resurrección jamás volverán a enfermarse. Es una maravilla. Recuerde, esto es sumamente práctico, y de nuevo, esto no es carnal, esto es lo que dice el texto. Cuando te sientas mal, puedes decir, como decía una hermana, me urge mi cuerpo de resurrección. Me urge. Necesito un cuerpo nuevo. Así es, tendrás un cuerpo nuevo. Y quiero advertirte que tú también, si mueres en Cristo, tendrás un cuerpo nuevo físico para recibir la totalidad de la furia del Señor Jesucristo en el infierno. Porque la Biblia enseña que así como el cielo es físico, el milenio es físico, también lo es el infierno. Y esto es parte de la horrenda realidad del infierno eterno. El que, recuerden, todos vamos a resucitar. Juan 5, unos para resurrección de vida, otros para resurrección de condenación. Todos vamos a resucitar. Los que mueran sin Cristo, los que mueran en Cristo, pero los que mueran sin Cristo recibirán un cuerpo especial, apto, un cuerpo físico literal, para recibir la totalidad de la furia de Dios en el infierno que Dios les debe y que ellos merecen. Esto es horrendo, esto nos debe motivar a seguir orando, predicando, evangelizando. Pero otra vez el énfasis del texto es motivar a la confianza, al consuelo. Tendremos cuerpos nuevos, no se enfermarán, un cuerpo con el cual veremos al Rey en su hermosura, como dice el versículo 17, reinando desde Jerusalén aquí en la tierra, después de que regrese y reine en el trono de David, en el reino milenial. Por eso, hermanos, la enfermedad, la muerte, el crimen, la inseguridad, las dificultades económicas, la injusticia en el trabajo, en el gobierno, los problemas en la iglesia, los problemas en la familia, la lucha contra el pecado en la que vivimos diario, se acabarán cuando el Señor regrese y nos haya dado cuerpos de resurrección, y nuestro juez, nuestro rey, nuestro salvador, nuestro redentor se sienta en el trono de David aquí en la tierra, en el reino milenial. Ahora, solo el Señor sabe cuántos de nosotros nos llevará en el rapto, porque creemos que el rapto es inminente, en cualquier momento puede pasar. Como vemos en Apocalipsis capítulos 2 y 3, la iglesia es mencionada ahí. En el 4 es representada, creemos, en los 24 ancianos, arrebatada, no se vuelve a mencionar la iglesia. En el resto del libro de Apocalipsis vienen los 7 años de la tribulación, capítulos 6 al 18, regresa el Señor en el 19 y en el 20 el milenio, y 21 y 22 el estado eterno. Pero es posible la resurrección para los creyentes de la época de la iglesia, que comenzó la época de la iglesia en Pentecostés, en Hechos 2, y terminará cuando el Señor regrese por su iglesia en el rapto. Esa resurrección comenzará ahí, porque ahí el Señor nos dará cuerpos de resurrección y regresaremos con Él cuando regrese. Pero para aquellos creyentes
de nuevo que vengan al Señor después del rapto, también ellos disfrutarán de esta realidad junto con los creyentes israelitas. Entonces, es nuestra oración, hermanos, que el Señor use esta realidad futura para fortalecer nuestra confianza en nuestro Rey, en nuestra aflicción actual. Oremos. Padre, gracias por tu palabra hermosa. Nos vuelve a cautivar tu verdad gloriosa. Increíble, Padre, en un sentido no lo es porque la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta como tú eres perfecto. Gracias, Señor, por habernos concedido esta noche una probada del cielo a través de las verdades que cantamos hace un momento, a través primordialmente de la proclamación de tu palabra. Cómo esto nos llena de ánimo. Y tú sabes, Padre, que más allá de los beneficios físicos del milenio, lo que más nos llena de esperanza y de gozo y de ánimo y de aliento es pensar en esta realidad de Isaías 33, 17, que te veremos a ti en tu hermosura, a ti, a nuestro juez, nuestro legislador, nuestro Rey, el que nos salva, a quien damos toda la gloria en esta noche. Amén.